siguiente mesa, como ya les decía Adriana, se llama Ciudadana desde los pueblos, un tema que no podía faltar en este homenaje. Y les voy a presentar a quienes nos acompañan en esta mesa. Empiezo con la doctora Cristina Sánchez Mejorada. Es maestra en investigación en ciencias sociales por el CIESAS, doctora en estudios urbanos por la UAM. Tiene una amplia experiencia en desarrollo comunitario, pero en investigación y docencia. No me voy a alargar mucho, nada más decir, con ninguno, ¿no? para que demos paso a la Carmita, que ha sido profesora, ¿no? Profesora investigadora en el área de sociología urbana, en la UAM Azcapotzalco por más de 30 años. Ha trabajado, bueno, en diferentes instituciones públicas, privadas, ha sido consultora, evaluadora en diversas instituciones y programas sobre políticas urbanas y participación ciudadana. Y bueno, ha trabajado mucho con Mariana. Después escucharemos al doctor Iván Gómez César, que es doctor en ciencias antropológicas, con estudios de maestría en historia y etnohistoria, profesor investigador de la UACM, en la Academia de Ciencias Sociales, donde fue coordinador académico y coordinador de enlace comunitario, y se ha especializado en el estudio de diferentes actores de la Ciudad de México, particularmente en los pueblos originarios, en sus colonias y en los barrios populares. Y también está presente con nosotros en la mesa Sebastián Licona, que es maestro en Ciencias Antropológicas por la UAMI. Actualmente es doctorante también en Ciencias Antropológicas y es miembro de los equipos de investigación permanente, estudios etnográficos de la región Puebla-Tlaxcala y cosmovisión y fiestas religiosas de las Chanulas, del Colegio de Antropología Social de la UAM. Bueno, sus líneas de investigación se han centrado en torno a los sistemas religiosos, festivos y políticos de los pueblos indígenas y urbanos de México. Entonces, una mesa de lujo, y ya sin más, empezamos y le cedo la palabra a Cris. ¿Suena? Bueno, primero que nada agradezco la invitación, de verdad para mí es todo un honor. ¿Sí se oye? ¿No? A ver, acércate. Bueno, es un gran honor pues que me hayan invitado. Es un poco difícil y al mismo tiempo pues me llena de emoción poder conversar de todas las experiencias y todo lo que he aprendido de mi amiga y hermana prácticamente. Entonces, nosotros a lo largo de los años y precisamente por el trabajo que empezamos a hacer, que ya les pusieron los compañeros, pues hemos establecido una buena relación, yo diría, en todos los ámbitos, ¿no? Y en el ámbito académico de manera importante, en lo afectivo, en fin, de muchas maneras nos hemos acompañado. Yo no conocía a Mariana, conocía su trabajo, pero personalmente no tenía el gusto de conocerla hasta que Lucía Álvarez convocó a un grupo de compañeros para hacer un estudio sobre pueblos originarios, realmente ese era el tema. Y de ahí salió un libro al final del proyecto, un libro que al final se llamó Pueblos Urbanos, Identidades, Ciudadanía y Territorios de la Ciudad de México. En ese sentido también queda muy bien este asunto de ciudadana de los pueblos, porque no solamente es por el hecho de haber estudiado eso, sino por haberlo vivido. Bien, como parte de la metodología de la investigación, se está haciendo una descripción. Hay otros invitados. Entonces, como parte de la metodología se determinó poder hacer estudios de caso.
y definir, cada uno de nosotros podríamos definir algún pueblo que nos interesara, entonces, podría ser. En este caso, a las dos nos interesó estudiar un pueblo de Guatemala. Y por ciertas circunstancias, no ciertas circunstancias, sino empezamos a buscar contactos para ver a dónde trabajábamos. De hecho, también Rocío y Adriana habían trabajado ya en San Mateo del Tenango, Laura había trabajado en Santa Rosa, en fin, había ya algunos trabajos que Mariana había dirigido en esa zona y también yo había trabajado con mis alumnos desde la perspectiva de la sociología urbana. Entonces, le pasaron un contacto a Mariana en San Pablo Chimalpa, la señora que fue a visitar, y la señora lo primero que le dijo es que a quien se tiene que dirigir es a los fiscales. Ellos son, digamos, quienes gobiernan el pueblo, quienes tienen el control, ellos son los que saben todo y con ellos hay que hablar. Entonces nos dirigimos a ver a los fiscales, estaban en la iglesia y nos llamó mucho la atención. Yo tengo la imagen muy aquí viva. Cuando llegamos ellos estaban arreglando los arreglos para la misa, para la iglesia. Y les planteamos que nos interesaba mucho trabajar en el pueblo y contundentemente nos dijimos que ni de chiste, porque mucha gente había trabajado en esa zona y en el pueblo, y concretamente en el pueblo, y que se comprometían a muchas cosas y ellos nunca se les habían respondido, no habían entregado lo que decían que iban a entregar y así fue. Pues. Entonces decidimos regresar y luego volver a regresar y la verdad es que hicimos ahí un trabajo de convencimiento más o menos interesante e importante. Yo creo que dijeron ya para que se vayan estas sequedades. Que íbamos a seguir. Pero además de todo, y si quiero retomar esta idea de lo que hablaba Antonio de la imagen, porque algo que nos ayudó mucho y que fue muy importante fue precisamente las fotos. Empezábamos, platicábamos con ellos y les pedíamos que, bueno, sobre todo Mariana, que les la fotografía, que sacaran la foto, y además les regresábamos las fotografías. Entonces, cada vez que íbamos a un evento o que fotografiábamos una familia y demás, independientemente de hacer como un ejercicio, digamos, de interpretación, también les regalábamos las fotos. Y eso empezó a acercarnos más con ellos, a tener un poco de confianza. Y pues al final fuimos muy bien acogidos, nos invitaron a todas las fiestas que había, establecimos un buen vínculo. Mariana, con toda su calidez, que la caracteriza, y ya vieron, por ejemplo, todo el trabajo que se hizo, porque efectivamente, como decía Stephanie, ellas pues hicieron todo ese trabajo de grabación, de edición y demás de video, que es video que se hizo de todos los pueblos, pero en realidad es padre, también no hay de San Pablo en lo particular. El caso es que al final de pues como 2 años de estar yendo casi todas las semanas, porque íbamos casi todas las semanas, pudimos sacar un libro que se llama San Pablo Chimalpa, etnografía del pueblo local. Nos financió el proyecto, afortunadamente tuvimos esa posibilidad, y lo llevamos al pueblo y lo regalamos para que lo tuviera. Entonces, independientemente de todo el aspecto formativo, algunos de nuestros alumnos se incorporaron al proyecto, trabajaron con nosotros. Entonces, se hizo un trabajo ahí muy interesante, donde realmente conocimos, tuvimos la oportunidad de conocer y de explorar un pueblo que era muy sui generis, ¿no? Empezando por ese asunto de los fiscales, que no solamente era el hecho de que ellos llevaran la iglesia, fueran responsables de la iglesia, sino tomaban las decisiones, ¿no? Me acuerdo mucho un día que llegamos y habían invitado al delegado para que fuera el grito, y llegamos nosotros por alguna cosa y dicen, pero ya mañana no vengan porque ya lo desintegramos. Así era frecuente las decisiones que tomaban, ellos allí no había sacerdote, entonces ellos daban la autorización para la misa, para lo que fuera, ellos eran ahí todos así. Pero también otra parte que es muy interesante es que
a diferencia de otros pueblos, era propiedad privada. Casi todo, digo, no todo, no, casi todo era propiedad privada. Y eso les daba a ellos una posibilidad muy importante, pues para que jamás hubieran de ellos. La podían donar para una escuela, podían hacer, construir lo que quisieran, lo que pretendieran, en fin. Entonces, la dinámica del pueblo fue muy rica, fue muy interesante y pudimos concretarlo en ese libro, que se puede también revisar me parece que están en las páginas de la PAM. Luego, después de toda esa experiencia tan rica, donde compartimos saberes y fuimos compartiendo mucho desde luego con la gente, construyendo, se presentó esta posibilidad de participar en otro proyecto que coordinó ayer, que se llama Ciudad Global, Procesos Locales, Conflictos Urbanos y Estrategias Culturales en la Ciudad de México. Y entonces nos planteamos de nueva cuenta volver a trabajar juntos. En esa ocasión decidimos trabajar el problema de la supervía, porque en ese momento el problema estaba muy álgido, el movimiento estaba realmente pues muy combativo, había muchos problemas. Como decía Stephanie, pues sí, efectivamente estaba un plantón o un campamento que habían construido y empezamos a establecer esa relación con una población. Una de las poblaciones y los compañeros de lucha. Una de las cosas que me parece también que es fundamental y hay que reconocer esta la capacidad de Mariana es, sí, además de poder establecer esta relación muy cálida con la gente, siempre con sus sonrisas y demás, el tener una claridad sobre los puntos y lo que también que abordar, cómo queríamos abordar. Pero además de todo, esta posibilidad de poderlo conversar, de poder amar entre los dos una estrategia y de poder realmente acercarnos a la población y ver los buenos resultados. Entonces, en este caso, al final del trabajo, la que llamamos la supervía poniente, configuraciones socioespaciales en el sur poniente de la Ciudad de México, conflictos de proximidad. El trabajo también en ese sentido es interesante porque, o sea, nos fuimos a muchos detalles. Por ejemplo, Stephanie contaba lo de la croqueta en las quinceañeras, que era un ícono para la gente de ahí, porque era donde la gente, las quinceañeras se iban a retratar. La fuente era del siglo XIX, representaba mucho, entonces se retrataban, pero por la superioridad militar. Entonces había mucha protesta y esas eran poco las estrategias que comentaban Estefan. También igual fueron, hicieron, grabaron como pudieron y así. Después, bueno, vino el proyecto de memoria donde yo participé ya un poco más retirada, ya no armamos proyectos obviamente juntas, pero de todas maneras lo que logramos construir fue muy importante. Es interesante porque sobre todo desde Milano, que estaba yo muy involucrada en sociología en la Guardia Salvo, no puedo decir que me volví parte de la parte de antropología, pero de alguna manera sí, o sea, la perspectiva en la manera de hacer el trabajo que yo hacía cambia. Y creo que eso me enriqueció mucho mi trabajo, mis posibilidades de abordar y la misma relación con los alumnos, con mis compañeros de trabajo. Entonces, bueno, en ese sentido y por todo lo que representó tu trabajo y tu trayectoria, Mariana, para todos, no solamente nosotros, sino la gente del pueblo, de los pueblos. Que a los que logramos conquistar, ya nos tenían mucho aprecio. Y luego con la gente del movimiento, todo esto que se pudo hacer, pues fue gracias a mí y creo que es un trabajo muy valioso, muy rico. Y que me pasó un poco igual que Stephanie, gracias a eso conocí a su familia, me acerqué a ellos, les tuve mucho aprecio. En fin, esas relaciones que se van uniendo no solamente desde la perspectiva académica, sino también en la vida
y una familia y demás. Entonces, todo esto no lo planteo desde la zona académica, que ya muy bien Antonio te explico hoy de tus compañeros, sino lo digo más desde el corazón y de todo lo que aprendí contigo. Gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. En verdad estoy muy agradecido y emocionado. Pues, Mariana ha sido una persona muy importante. Me tocó un momento complicado, porque venía una experiencia en Reina, pues muy dura. Y entonces, que entrar a la UAM y que hubiera un crecimiento y un trabajo tan cordial, eso me pareció fenomenal. Venía de una experiencia tan difícil que me hizo renunciar a la universidad. Hice todos los créditos y no me titulé por eso, y pasé a la UAM, pues gracias a la literatura, fue otra cosa completamente distinta. Decir que siempre recibí trato de colega, eso me pareció tan importante, y es tan importante, y no es usual. Eso son no hay un ejercicio de poder, ¿no? Pero luego el medio académico es muy propicio a esto, un tipo de poder. Aquí yo nunca lo sentí, y sin embargo siempre sentí rigor académico, capacidad convocatoria, trabajo en equipo, todas esas otras cualidades. Por eso yo creo que hay tanta gente y hay tanto cariño, porque esa combinación de capacidad académica con trato, pues no solo respetuoso, sino de colega, es admirable. Y bueno, yo quería hablar un poquito del campo, ¿no? donde sembró Mariana, sea en la Ciudad de México y estos sectores sociales. Y para eso me fijé en un libro que yo ya conocía, es el de Gustavo Garza, que se llama La Ciudad de México en el fin del segundo milenio. Que está apoyado por el gobierno de entonces, que es el primer gobierno de izquierdas, con Pedro Cárdenas y el Colegio de México. Es un libro muy importante, con un librajón de 800 páginas, enorme, bien más fácil. Y participaron una gran cantidad de especialistas en todas las materias posibles, y hay un apartado por cada una de las cosas de delegaciones. Era un libro exhaustivo, es asombroso. No se mencionan los cursos originales en ese libro. No hay menciones, y es un libro que puede abarcar todo. Y muestra clarísimo cómo se pensaba la Ciudad de México en el año 2000 con el primer gobierno de izquierda. No es que es un punto de partida muy interesante, porque luego, apenas 17 años después, en 2017, se abre la coyuntura en la que se establece la primera constitución de la Ciudad de México, y aparecen con una fuerza enorme los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes, que tan menos eran considerados en esa primera edición. Emergen, se puede decir, con enorme fuerza estos otros actores olvidados, perfectamente olvidados. Y bueno, primero eso, la Constitución del 2017, y después, un acontecimiento más cercano todavía, que son estos documentos muy importantes, que es el programa de ordenamiento territorial, el programa general de desarrollo, que se reconoce que se detienen por la inconformidad de pueblos originarios. O sea, de no hacer nada a detener procesos de gran importancia. Eso es lo que vivimos en ese cuarto de siglo. Ese es el territorio en que siembra Mariana y que empuja a que mucha otra gente más participe. Me parece que es muy importante lo que pasa aquí. Por supuesto, no solamente Mariana, mucha gente más, pero el papel de Mariana, que es muy importante. Tanto ella, el individual, como esto empuja que hay que tener, formar equipos, producir cosas que se convierten en elementos de debate y está conectado. No es un eje académico, es claro, gente. Bueno, los cuadros, pero hay una conexión, por supuesto, entre esa movilización de la gente y lo que se está pensando y lo que se está produciendo en la academia. Hay una conexión total. No es la academia que explica el fenómeno, pero por supuesto que participa en un fenómeno de manera muy importante. Entonces, lo que vemos aquí es un gran cambio político en la ciudad, que es la emergencia de actores que antes no estaban considerados de manera muy pobre, digamos, por encima de ellos se hacían las cosas. Se sabía que existían, pero no importaban. Eso es más o menos así como funcionaba, y hoy eso es imposible de decir. Imposible, la ciudad es otra. Y este campo me parece que es muy importante. Aquí
el segundo elemento es que aquí se referían más bien a los pueblos originarios de carácter rural o semi-rural. Pero también, de repente, a unos que trabajábamos en el tema, vimos con sorpresa que había 100 pueblos en la Mancha Urbana. Estaban semi-vivos aparentemente y hoy mucho más vivos. Mucho más vivos. Tenía que 100 pueblos peor de desconocidos que nosotros, porque a estos no tienen ejido, no tienen producción agrícola, están reducidos a algunas fiestas y muchas veces están destinados por completo por grandes avenidas, etcétera, etcétera, y la ciudad los aplastó y sin embargo están vivos. Y también emergen esos 100, 400 pueblos. Entonces son 150 pueblos. Es una de las cosas que le da la personalidad a nuestra ciudad. Yo me acuerdo que algunas veces en algún otro país me preguntan, ¿cómo es posible que existan pueblos en medio de la ciudad? O sea, es muy difícil explicar eso. No hay gallitas, no hay, o sea, tú pasas de una calle a la otra y ya está el pueblo. Y solamente como recuerdo algunas de las fotos, estuve el privilegio de participar en dos proyectos y dos compañeras, la mayoría, debemos recordar eso cuando es mayoría de mujeres. Todos somos mujeres, y así. Parece una discusión. Entonces, muy bonito dijeron eso, ¿no? Pero el proyecto de mujeres, y que era nomás el único hombre, entonces también mujeres. Debemos acordar eso, convenir en eso. Ahora, en este proceso es muy complejo. Esta expresión política es una parte. Hoy están ahí con gran fuerza política. Pero ¿qué pasó abajo? Y aquí también los trabajos de Mariana se deben entender. Creo que es muy evidente el fortalecimiento de elementos identitarios. Eso podemos verlo con una claridad asombrosa. Entre otras cosas, la educación. Muchísimos estudiantes accedieron a los posgrados, estudiantes de los pueblos y también de las comunidades indígenas. Muchísimos. Eso no existía. Uno ve las estadísticas y era clarísimo cómo había un rezago especialmente importante en materia educativa en todos los niveles en los pueblos. Eso ha cambiado. Incluyendo también a las comunidades indígenas. Están accediendo de una manera bastante notoria. Todavía falta mucho ahí, pero ese es un cambio cualitativo poderoso. Hace no mucho estuve en un encuentro en Milpalta, donde una persona llevó su colección de libros sobre Milpalta. Había una docena de tesis de doctorado públicas de Milpalta. Bueno, es un cambio bastante intenso, muchos de ellos ligados a los pueblos o de los pueblos, muchos son gente de los mismos pueblos. Ese es un cambio que ha ayudado a este proceso. El otro es que también los gobiernos de izquierda fueron como más atentos, que no se han acostumbrado, más atentos a ciertas personas y dieron mecanismos de apoyo que no existieran, como el programa de apoyo a pueblos originarios. Impresionante. Luego que tenemos 300 libros producidos por ellos, gente de los pueblos, y otras muchísimas manifestaciones más, danza, festividades. Una de las características muy poderosas que tenemos en la ciudad es el carnaval. Yo apenas recién tengo idea de lo que es eso. El carnaval en la ciudad son muchísimos carnavales que se han fortalecido de manera gigantesca en los últimos años. En el proyecto que yo participé en pueblos urbanos, el proyecto Santa María de Huacán, ahí, que es un pueblo muy carnavalero muy importante, encontré 17 compañías o unidades en carnaval. Hoy hay más de 30. O sea, se ha duplicado. Y ese era un pueblo muy importante, muy fuerte, pero incluso lugares donde había muerto el carnaval han renacido. Hoy tenemos el doble, el triple de carnavales más fuertes que nunca. Y a la vez que esta ciudad es una ciudad de carnavales totalmente diferentes que la imagen que tenemos de Veracruz, de Mazatlán. Este es un carnaval indígena, muy poderoso. Y apenas lo estamos viendo, es producto de este proceso. Este proceso ha generado fortalecimiento de esa persona como esta. Aquí, además, y creo que esto, pensando que, bueno, yo seguro que Mariana va a ser activa intelectualmente, por supuesto, las cosas que tenemos por delante tienen que ser bien. Por ejemplo, un tipo de mestizaje que tiene como base los pueblos, pero que nos rebasa, que es cómo hay un intercambio mucho más poderoso con muchas colonias populares. Que me tocó trabajar en uno de los últimos proyectos que estoy trabajando muy bien, que es el caso de
barrio de la Buenos Aires. Entonces, ahí existen correspondencias con una cantidad interesante de pueblos de Xochimilco, de Tláhuac, y de Iztapalapa, que prestan niños dioses, danzas, carros alegóricos al barrio de la Buenos Aires. Es un barrio bravo, como todos los que tienen alto sal. Ese fenómeno ha sido poco estudiado. Muchísimas colonias están teniendo es antiguo, pero ahora es mucho más fuerte. Están presentando ahí una suerte de préstamos y de correspondencias entre pueblos y colonias populares de la zona. Muy fuerte. Y es que es entre familias, no es entre instituciones, son familias. Es la familia Pérez la que pide el niño Dios a Xochimilco, eso todos es muy fuerte. Eso lo estamos viendo. Cada vez más este fenómeno. Entonces, no solamente el crecimiento de los pueblos en sí, sino su presencia, ¿no? Y claro, también tenemos contradicciones más severas ahora, mucho muy fuertes. Ha crecido la identidad, ha crecido la cultura, ya tienen cineastas y todo esto, pero también delincuencia organizada, que no había en ese nivel, ni de chiste hace 25 años. Tenemos una cosa ominosa, especialmente, en mi parte eso no pasaba, ahora ya hay gente de la familia, no me meto en detalles, pero una cosa que particularmente me ha preocupado es que hay financiamiento de crimen organizado a fiestas, y eso me impresiona. Le aparecen las fotos de los tipos y no solamente es el corrido tumbado, no, es algo bastante más complejo. Lo que estamos viviendo ahí es una situación manera de vivir de alguna manera está llegando hasta abajo, ya está. Aquí en la Ciudad de México tenemos esa presencia. Antes la gente de los pueblos decía que era todo producto de la gente de fuera que llegaba. La gente mala era el producto de fuera. Ahora ya no pueden decir eso, porque muchos son gente de ahí. Incluido, por desgracia, los caladores de monte, a mí me estudian bastante la historia de la lucha por la tierra, me encanta, era la defensa de los bosques. Ellos murieron por ese hecho, nada fue heroico lo que hizo la gente de Impanta. Pero ahora los que están sacando del bosque son gente de Impanta también. Entonces, aquí hay un paso. Aquí hay un paso. Y bueno, y visiones, etcétera. O sea, no todo es maravilloso, por mucho. Y bueno, ese es el campo que tenemos por delante. Digo que aquí requiere, al futuro, plantearnos cosas bastante más amplias y creo que este ejemplo, de manera de trabajos colectivos, es indispensable. Una persona sola no puede entender la complejidad de cosas que tenemos enfrente en la misma ciudad, que son mucho más complejas porque la entendemos más. Digo esto de gracia, a lo que tenemos hoy es la capacidad de entender la ciudad del siglo XXI como un escenario, como un laboratorio bastante más complejo, diverso y feo, prometedor. Y pues, con todo esto, muchísimas gracias, Mariana. De verdad, un honor haber trabajado contigo y espero seguirlo haciendo. Bueno, muy buenos días a todos. Igualmente quiero agradecer la invitación de los organizadores. Para mí es muy significativo este homenaje porque creo que Daniel y yo somos los últimos estudiantes de posgrado que, si no me equivoco, ¿verdad? La doctora Mariana. Y bueno, yo quise sintetizarle algunas palabras a nombre mío y de Daniel también. Que bueno, un poco para expresarle nuestra profunda admiración a su obra, a su vida y al acompañamiento que nos ha dado, ¿no? En su sociología sobre la memoria, Maurice Haugoch, espero estar pronunciándolo bien, afirmaba que los individuos recordamos y producimos memoria como una representación afectiva del pasado, o experimentada, diferente de la historia. En su interpretación, la historia no comprende a los individuos porque ésta les representa una dimensión ajena. Solo la memoria tiene esa potencia suficiente para representar el pasado experimentado, que se vislumbra a sí misma como ese lazo vivido en el presente eterno, que en su práctica colectiva
une a los sujetos en tramas afectivas al entrelazar subjetividades. Producto de mi propia lectura de la hipótesis de Howard, he reflexionado que solo los seres humanos podemos entrelazar subjetividades y producir memoria a partir de conceptos, nociones y nombres de personas sobresalientes que compartimos en nuestras mentes y que potencian la configuración de vínculos presentes y pasados en redes afectivas e intelectuales. En este sentido, para mí, el nombre Mariana Portal, o más precisamente la enunciación la doctora Portal, es un concepto potente y simbólico con un sentido muy preciso, que se compone de una enorme estructura afectiva y que da cuenta de los entrelazamientos subjetivos de una gran cantidad de personas que tuvieron la fortuna de coincidir en un espacio común denominado Departamento de Antropología Social, del Departamento de Antropología de la UAMI. De tal forma que uno, en las diversas complejidades y divergencias de la vida moderna, siempre puede acudir a su memoria y develar de su repertorio personal el nombre concepto Mariana Portal, para encontrar alivio, una guía y construir una ruta para resolver los problemas que se sufren en el presente. Las amplias tramas de guía, tutelaje, acompañamiento, cariño y formación de numerosos cuadros de antropólogas y antropólogos alrededor del país así lo constatan. La primera vez que escuché el nombre de Mariana Portal fue en octubre de 2014, mientras iniciaba mis primeros pasos como estudiante de antropología de la UAM. Allí entré a un curso denominado Antropología Mexicana y tuve la fortuna de leer un maravilloso libro titulado Ciudadanos del Pueblo, Identidad Urbana y Religiosidad Popular en San Andrés Totoltepec, Tlalpan. Al leer esta obra se despertó en mí una afinidad temática pues casi inmediata y pude encontrar una guía interpretativa entre el caos que tenía de estudiante de aquel entonces, que más tarde se afianzó al escuchar personalmente a la doctora Portal en una ponencia sobre cosmovisión urbana de los pueblos originarios de la Ciudad de México que dio dentro de sus muchas visitas en el Colegio de Antropología de la UAM. Y más tarde pues tuve la fortuna pues, de convertirme en su alumno en 2020 y a pesar de la pandemia al ser aceptado en el posgrado, ¿no? Y como parte de mi experiencia con ella como estudiante, quiero resaltar esa cualidad, su acompañamiento, o su sentido de acompañar, como uno de sus actos honestos y excepcionales que vinculan afectivamente a sus estudiantes. Acompañar es un estar ahí, o es una presencia constante, es un acto de arquitectura solidaria sobre los individuos que otorga amparo, da alivio y ordena. La doctora Portal siempre se ha caracterizado por ese sentido de acompañamiento, por su gran compromiso con sus estudiantes, aun cuando se sufren momentos difíciles y de crisis. Así lo ejemplifica el bautizo que nos dio a Daniel y a mí como los hijos de barrio, en referencia a la membresía sustantiva que persiste entre los pueblos de Cholula, Puebla. De igual forma, su sentido de solidaridad y vinculación en redes de acompañamiento, como lo fue el incorporarnos a sus seminarios, asesorías con otros colegas y eventos donde tuvimos también la fortuna de coincidir con muchas más personas. De igual forma quiero destacar su amplia trayectoria académica, que se caracteriza, entre otras cosas y para mí, por la fundación de un paradigma etnológico urbano importante en México, que produjo instrumentos de interpretación antropológicos potentes y de documentación de las formas de vida cultural de los pueblos originarios de la ciudad. Todos sabemos muy bien que por mucho tiempo el heterogéneo cuerpo teórico de la antropología mexicana del siglo pasado se fundó y sustentó en el análisis etnográfico de esos otros cercanos, ¿no? Sobre los diversos pueblos indígenas y mesoamericanos que moran las distintas regiones de nuestro país, y que el Estado mexicano dedicó muchos recursos y tiempo a incorporarlos, subordinarlos a un proyecto de nación de aquel entonces. Producto de este desarrollo histórico de nuestra disciplina, la mayoría de la literatura que encontrábamos de la antropología pues tenía esa temática predilecta, ¿no? Versaba y documentaba la heterogeneidad de las instituciones cívico-religiosas
las formas de religiosidad popular, las festividades y las cosmovisiones de estos diversos pueblos campesinos rurales. Desde Paul Kirchhoff, Alfonso Caso, Aguirre Beltrán, Sotax, Bonfil Batalla, hasta Andrés Medina, Johanna Broda, Alfredo López Austin, entre otros y otras, dedicaron grandes esfuerzos intelectuales para comprender estas vastas estructuras y sus formas de vida cultural de estos pueblos. Pero pocos, considero yo, salvo casos como Bonfil Batalla también, en Cholula, se interesaron sobre los procesos que sufren estos pueblos en las ciudades y en escenarios mayores, como la urbanización, la industrialización o llámese la globalización. Fue esta la iniciativa de Mariana Portal en San Andrés Tocotepec que se transformó este paradigma dominante, aunque de forma polémica, sobre los modelos clásicos interpretativos de las teorías dominantes mesoamericanistas. Aquí quiero destacar dos conceptos que considero yo fueron los que transformaron para mí este dominio paradigmático. Uno tiene que ver con la implementación del concepto de la cosmovisión urbana y otro el de la existencia de un sistema de cargos urbanos en los pueblos que forman la ciudad. Por un lado, en la cosmovisión urbana de los pueblos originarios, pienso yo que se creó una categoría analítica distinta que enunció la configuración de una figura de mundo particular en las metrópolis mexicanas. Como resultado de un proceso de hibridización histórico, los pueblos originarios configuran una estructura de pensamiento que articula concepciones de la tradición mesoamericana prehispánica, la católica europea y la relacional moderna de las ciudades. Mediante este concepto, la doctora Portal evidenció la experiencia metropolitana cultural de los pueblos originarios como un proyecto material de vida y simbólico único en nuestras ciudades bajo la expresión ciudadanos de ese pueblo. Gracias al trabajo del campo en Tlalpan y Xochimilco, se pudo acceder a un sistema simbólico o una visión de mundo única, que sin ninguna contradicción podía entretejer concepciones de la tradición mesoamericana, como lo puede ser relatos sobre nahuales y otros seres, con las creencias católicas en torno a los santos patronos de las comunidades y que respondían enfáticamente a las circunstancias de la ciudad. Y gracias a este concepto es que pienso yo se pudo superar este obstáculo epistemológico que restringía la cosmovisión al estudio meramente de poblaciones de carácter rural indígena. Por otro lado, la afirmación de que existía un sistema de cargos urbano se me hace o me parece un avance importante en la ideología de la antropología urbana, porque evidencia precisamente esa experiencia urbana propia de los pueblos originarios, esa capacidad inventiva y de reconfiguración que se tiene en un contexto o escenario mayor. Así, mediante el sistema de cargos urbano, se construyó un instrumento antropológico que interpretaba a esa institución tradicional cívica religiosa, que era como cualquier institución contemporánea, y no una institución arcaica que se pensaba en aquel entonces tendía a desaparecer por su exposición o participación a escenarios mayores como la urbanización o la industrialización. Así, el sistema de cargos tenía su propio proyecto simbólico en la ciudad y sus propias cualidades que lo distinguía de sus semejantes indígenas rurales, tal como la tendencia abundante de la organización y celebración de fiestas y la construcción de otros criterios jerárquicos para asumir cargos, como la inclusión de jóvenes individuos menores y mujeres. Es una gran diferencia que se encontró, ¿no? Ya para ir cerrando mi intervención, quiero enfatizar que es en la obra de la doctora Portal sobre los pueblos originarios urbanos que se rompió esta idea de que no se tratan de reminiscencias del pasado casi inmutables al paso del tiempo histórico, ¿no? O esas exoticidades de antaño, sino son sociedades modernas con plena capacidad transformadora que sistematizan varios procesos y tradiciones culturales. Sin más, estimada doctora Portal,
quiero expresarle mi profunda admiración a su obra y su trayectoria de vida. Estoy convencido de que sin su intervención etnográfica y su iniciativa teórica, la antropología urbana no contaría con la riqueza teórica que posee. De igual forma, quiero expresarle que le estoy eternamente en deuda por aceptarme como su alumno. Con usted he reafirmado mi vocación como antropólogo estudioso del ámbito urbano, y para mí usted es la evidencia empírica que enunciaba la tesis de Hoffman. Su presencia es y fue crucial para el entrelazamiento de subjetividades afectivas. Muchas felicidades.